año pasado y que seguimos nosotros entonces aquí con nuestra jornada. Ahora Jesús ya en el capítulo 10 caminando hacia Jerusalén. Hoy día nosotros vamos a hablar sobre la niñez, sobre la visión de Jesús por la niñez. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos bendiga en esta meditación para que tengamos el corazón bendecido por el Señor. Señor amado, tu palabra nos confronta, nos alienta, nos corrige. Y te pedimos, Señor, que en ese momento en que meditaremos en ella podemos disfrutar de todo eso. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos dé ese entendimiento para que conociendo tu palabra la podamos poner en práctica, que no seamos solamente oyentes, pero también practicantes de ella. Bendice los canales digitales que estamos utilizando para que sea fructífero y para que bendiga nuestro corazón y así podemos crecer y participar de este culto con discernimiento y alegría. En nombre de Jesús es que oramos, Señor. Amén y amén. Hermanos, todos nosotros tenemos en la vida ciertos puntos que podemos llamar de puntos ciegos. Punto ciego serían todas esas áreas que nosotros no vemos y que están ahí y que por no ver podemos nosotros eh, caer en una trampa, en un accidente. Eso pasa mucho con los autos, ¿cierto? Eh, Casi todos los autos tienen esos puntos ciegos, que son ciertas áreas que yo no puedo ver ni por los retrovisores ni por los espejos. Y si yo no soy muy consciente de ellos, yo puedo chocar. Entonces eso pasa, por ejemplo, en un estacionamiento, uno con el punto ciego, en el momento de hacer la maniobra, puede no ver cierto pilar, cierta pared o incluso otro auto y chocar. En la vida nosotros también tenemos puntos ciegos, es decir, áreas de nuestras vidas y temas que no estamos tan conscientes de ellos, pero ellos están ahí. Y nosotros actuamos como si ellos no existieran. Pero hay varios tipos de puntos ciegos. Hay un tipo que es así como lo más común, que es el punto ciego que es generado por la ignorancia o por la falta de información, ¿cierto? Son todas esas cosas que yo no sabía que estaba ahí, no sabía que era así, pero de saber había actuado distinto. No tengo nada, es algo tan inocente como en el caso de los autos, ¿no? Estoy manejando y tengo un punto ciego y de saber que venía un otro auto, de saber que había una pared, yo no haría esa maniobra, ¿cierto? Es por no saber, por falta de información. Entonces, ¿cómo se corrige ese punto ciego en especial? Con más información, conociendo más, ¿cierto? Pero hay también un tipo de punto ciego que es producido por una mirada sesgada, que es producto del pecado. Es decir, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el orgullo, una percepción que yo tengo exagerada sobre mí mismo y que me lleva a actuar de una manera A, B o C, producto de este orgullo. O lo mismo podemos llamar el prejuicio, ¿cierto? Que por tener una visión prejuiciosa sobre alguien o sobre algo, actúo de una manera equivocada. El punto aquí, a diferencia del otro punto ciego, es que una persona que tiene ese tipo de punto ciego, bueno, todos tenemos de una u otra manera, pero la persona que tiene ese tipo de punto ciego, ella de cierta manera abraza eh, lo que ella no ve. Es decir, ella niega la existencia de sus puntos ciegos. Ella niega la posibilidad de que ella no sea tan gloriosa como ella cree que es. Ella no solamente ignora, no es una falta de información, es un rechazo a la posibilidad de que lo contrario sea verdadero. Entonces, ¿cómo se corrige ese tipo de punto ciego? A través del arrepentimiento. Más que de información genuina, es un corazón llevado al arrepentimiento para reconocer que mis actitudes son equivocadas porque yo no he percibido, no he entendido, no me he visto desde la óptica de Cristo y lo he hecho así pecaminosamente, ¿no? Pero hay un tercer tipo de punto ciego que es ese formado por la mala teología. ¿Qué es la mala teología? Son convicciones supuestamente bíblicas que nosotros tenemos que
afirmamos que eso es la verdad bíblica y nos sentimos en lo correcto y pensamos que estamos haciendo bien y que estamos eh, actuando según la palabra, pero cuando en realidad no estamos. El punto ciego provocado por una mala teología son esas convicciones de un análisis equivocado de las escrituras, haciendo normalmente la Biblia validar conductas que ella en realidad reprueba. ¿Y cómo se corrige eso? Se corrige con doctrina, se corrige con la sumisión a la palabra, se corrige con conocimiento bíblico. Todos nosotros tenemos puntos ciegos como estos tres. Todos nosotros podemos a veces equivocarnos por falta de información o podemos estar tan sesgados por nuestros propios pecados que negamos la existencia de cualquier punto ciego en esa área específica. O, por ejemplo, podemos estar tan convencidos de que esa es la voluntad de Dios, cuando en realidad no lo es, y actuar de una manera equivocada. El texto que vamos a hablar hoy día habla sobre eso, sobre los puntos ciegos que tenían los discípulos. Mira lo que dice Marcos ahí, capítulo 10, de versículos 13 a 16. Dice, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Ese texto es un texto muy famoso. Hemos escuchado muchas veces, dejen que los niños vengan a Jesús, y en muchos ministerios infantiles hemos utilizado ese texto. Pero ¿qué efectivamente está pasando ahí? Um, Algunos padres, el texto no utiliza esa expresión, pero simplemente dice que algunas personas querían llevar niños para que Jesús pudiera tocar y bendecir, es decir, para que Jesús pudiera orar por ellos y bendecir. Era una práctica común, incluso los adultos buscaban ser tocados y bendecidos por Jesús, y los padres entonces buscaban eso para sus hijos. Y los discípulos que estaban ahí en esa labor de coordinar las acciones, trataban de frenar esa acción de los padres porque entendía que eso era eh, eh, no era adecuado, era algo que estaba generando disturbios, iba a molestar al Señor. Ellos, en un intento de ayudar a Jesús, trataban de corregir la acción de los padres, decir, ya, contrólense, no vayan a molestar al Señor con niños, o sea, se están enfermos y todo eso, pero con niños. Esa era un poco la intención de los discípulos. Y ¿qué hace Jesús? Jesús se da cuenta de eso. Probablemente Jesús estaba en una casa ahí todavía ya en la región de Judea, camino a Jerusalén. Y Jesús ve eso. Y cuando Jesús se da cuenta, la Biblia dice que Jesús se enoja, se indigna y reta a los discípulos. Y la mayor parte del texto es el reto que Jesús da a los discípulos. Ese reto tiene dos partes. Una primera parte es cuando Jesús da una instrucción directa, dejen que los niños vengan, no se los impidan. Y luego él da una razón por la cual esa acción debe ser obedecida. Y no tiene que ver necesariamente con lo que los niños son o dejan de ser, sino que lo que ellos pueden aprender también con los niños, lo que era algo inédito para la teología de los discípulos ahí. Jesús entonces exhorta a los discípulos, y incluso en medio a su camino a la cruz, su obra redentora, Jesús muestra que tiene tiempo para abrazar y bendecir también a estos niños. Jesús entonces corrige en ese texto un punto ciego que tenían los discípulos con relación a la niñez y el valor de la niñez. Y ese texto sí habla del valor de la niñez desde la óptica de Jesús, y corrige una perspectiva equivocada que los discípulos tenían y que nosotros también tenemos, y nos ayuda a entender básicamente tres cosas ahí en ese texto. Jesús, al hablar del valor de la niñez, al mostrar a los discípulos que ellos estaban equivocados, al frenar a esos niños que querían ser bendecidos por Jesús, Jesús nos muestra tres cosas. Lo primero, Jesús nos ayuda a revisar nuestros propios prejuicios. Y fíjate qué interesante, los padres trataban de llevar los niños a Jesús y los discípulos reprendían. ¿Y por qué reprendían ellos?
porque en aquella cultura, de cierta manera, la idea fundamental era que los ancianos debían ser sumamente respetados. Y eso es muy importante que entendamos, al contrario de lo que pasa en nuestra cultura. Los ancianos eran profundamente respetados en la cultura hebrea, en la cultura del pueblo judío, y eso culminaba en que en muchas ocasiones los niños eran considerados como insignificantes. ¿Por qué? Porque ellos no aportaban cognitivamente nada a la sociedad. Ellos eran obviamente amados por sus padres, cuidados, y vemos en las escrituras muchos padres orando por sus hijos, preocupados, y sobre todo el deseo de tener hijos, ¿no? No es que el niño sea despreciado de esa manera, pero en términos de relación social, el ser humano iba ganando importancia a la medida que iba envejeciendo, sería más útil para la sociedad. Los niños, en este caso, la palabra griega apunta hacia niños de 8 a 12 años, porque habían varios términos para referirse a los niños. No eran guaguas, no eran bebés, eran niños de 8 a 12 años, entre niños y preadolescentes para nosotros, ¿no? Entonces ellos no tenían esa relevancia, sobre todo porque el niño era considerado así como integrante de la sociedad a partir de los 13 años. Entonces ellos no eran así valorados culturalmente, o al menos no de la misma manera como es en nuestros días. Ellos también, los discípulos, tenían buenas intenciones. A veces miramos el texto y decimos, pucha, qué pesado que son, qué cuesta, ¿no? ¿Qué querían los discípulos? Ayudar a Jesús, pero también corregir a la gente para que no se pusiera todo desordenado. Había buenas intenciones ahí, ¿cierto? Y ahí vemos como que nuestras buenas intenciones también conducen a decisiones equivocadas. Más que eso, había un prejuicio cultural. Y ese prejuicio cultural les hacía entender que era una pérdida del tiempo para el maestro dedicar atención a esos niños. Deja que el maestro haga cosas más importantes, ¿cierto? Y por lo tanto, Jesús se indigna con ellos. Porque Jesús no estaba viendo lo que ellos estaban viendo. Y Jesús no tenía esos mismos prejuicios. Es decir, Jesús no tenía este punto ciego cultural que tenían los discípulos ahí. Más que cultural, teológico también. Porque la idea, la palabra que utiliza Marcos acá, y es muy interesante, haciendo un paréntesis, ese relato está en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mostrando lo tan importante que era ese evento, ¿no? Y aquí en Marcos él utiliza la expresión indignado. Jesús se indignó, es decir, Jesús se enojó por una comprensión de algo que él consideró injusto, ¿cierto? Una palabra dura para lo que Jesús sintió. No es simplemente Jesús, ay, ya, deja que pasen. Jesús se indignó con la postura de los discípulos de una forma muy contundente. Porque Jesús, vemos acá, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús cuando llama a los niños? Jesús no estaba condenando la idea general de respeto a los ancianos. Él no estaba condenando la idea general que guardaban los discípulos de que sí debemos respetar a los ancianos. Esa estructura de autoridad no estaba siendo desafiada por Jesús acá, de ninguna manera, ¿cierto? Jesús tampoco estaba condenando la postura eh, de que los discípulos debiesen tener cuidado y atención por la gestión de la cosa, ¿cierto? Jesús no estaba desautorizando a los discípulos en el cuidado general. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús aquí? Jesús estaba condenando la postura de desprecio de Jesús por los niños. De cierta manera, había algo de eso en su pensamiento. Y Jesús estaba condenando el uso de esos conceptos culturales que terminaban por hacer lo más absurdo, que era alejar personas de él. Todo lo que Jesús quería era atraer a las personas. Y los discípulos estaban por cuenta sea del pragmatismo, de la gestión del local, sea como por la cultura que ellos tenían, alejando personas de Jesús. Entonces, claramente acá había un prejuicio que culminaba en que personas dejaban de ser bendecidas por cuenta, sea de la gestión o sea del prejuicio, de un prejuicio cultural, ¿no? Entonces Jesús lo que está condenando en primer lugar es eso. Y ese texto nos ayuda a revisar nuestros propios conceptos.
debemos nosotros entender que nuestros conceptos sociales, la forma como determinamos nuestras relaciones, cómo nos cuidamos, esto debe ser corregido, ajustado, adaptado a la luz del Evangelio. Debemos corregir nuestros conceptos sociales a la luz de quién Jesús es y de quiénes nosotros somos en Jesús. Jesús viene a rehacer nuestra idea de lo que es el ser humano y cómo el ser humano en sociedad debe actuar. Es por eso que aquí hablando no solamente de cómo tratamos a la niñez de una forma específica, pero de cómo nosotros tratamos a nuestros demás pares en la sociedad, el lugar de la mujer, el lugar del hombre, del anciano, del niño. Es por eso que en Cristo hay una nueva dinámica de relación y debemos aprender de eso. Colosenses, Pablo habla sobre eso, de los deberes sociales. En Efesios 5 también habla sobre eso, en especial Efesios 5:23, que debemos someternos unos a otros en el temor al Señor. Y de una manera muy especial, cuando habla en ambos textos a los padres que no irriten a sus hijos. Entonces aquí hay una nueva manera de ver los distintos roles sociales a la luz del Evangelio. Lo que Jesús pone primero aquí en un primer momento, el punto en que la actitud de los discípulos estaba equivocada por ese prejuicio que tenían con relación a los niños. Quizás no era con relación a los niños, pero una visión que tenían de sociedad y de importancia de las distintas personas en esa sociedad. Nosotros de igual manera guardamos ciertos prejuicios alimentados o una visión de cómo debemos tratarnos, alimentados por nuestra propia sociedad. Quizás en aquella época había un desprecio sobre el niño y quizás en nuestra época hay una sobrevaloración de la niñez, en algunos casos, ¿cierto? Vemos desprecio también en muchos otros casos con la vida humana, el cename y todo eso, ¿no? No ese es el punto, pero en muchos hogares, al contrario de lo que eran los hogares hebreos, el niño es el rey y señor y amo de todo el universo, ¿cierto? En otros casos vemos el abuso, la violencia, el maltrato. Un corazón que es impactado por la verdad del Evangelio debe entender que todas esas formas de tratar, sea por un lado o para otro, deben ser corregidos por la palabra y ser transformados para un trato que es más coherente con la verdad del Evangelio, ¿cierto? Eso es lo primero. Ese texto nos ayuda ahí a corregir esos prejuicios, pero también ese texto nos recuerda de la importancia de llevar el Evangelio a los niños. Un texto muy utilizado en ese marco y que de verdad tiene sentido, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Jesús? Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. Esa frase, obviamente, ella se refiere de una forma específica a aquellos niños. Jesús estaba hablando eso a los discípulos, ¿no? Él no dijo, traigan los niños a mí. Él dijo, no se los impidan. Porque la actitud en el contexto acá era la actitud de los discípulos que frenaban el acceso de los niños a Jesús. No es simplemente la actitud de ir a buscar los niños, ir a traerlos. Los padres estaban llevando niños a Jesús y líderes de la iglesia, podemos decir así, estaban tratando de impedir que eso pasara. Parece absurdo, pero eso es lo que estaba sucediendo. Entonces Jesús se refiere a eso en esa situación. Pero también Jesús quería decir a los discípulos, yo, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, es que está caminando hacia el Calvario. Yo también tengo tiempo para ellos. Ellos también son bienvenidos. El reino de Dios no es solamente para los adultos. Cuando hablamos aquí de recordar la importancia de llevar el Evangelio a los niños, estamos hablando básicamente de que muchas veces nuestra interpretación de las buenas noticias del Evangelio es netamente adultocéntrica. Queremos que los adultos se conviertan. Y los niños cuando sean adultos se conviertan también. Como que es un tema para adultos. Jesús está llamando atención a que el reino de Dios incluye también a los niños. Él tiene tiempo para los niños, así como tiene tiempo para cada uno de nosotros. Jesús llama a los discípulos a que dejen de ser un estorbo para estos niños, para que los discípulos dejen de ser un impedimento a que estos niños sean bendecidos. Él ama y bendice
también a los niños. Y es muy interesante recordar que la Biblia recuerda en diversas ocasiones la importancia de llevar el evangelio al niño, de educar y de enseñar en la palabra y de llevar el evangelio a los niños desde la primera edad, ¿cierto? Deuteronomio 6:4 indica que debemos enseñar la palabra de Dios con insistencia, incluso con una cierta pedagogía, escribiendo en las puertas de las casas, hablándola por el camino. Proverbios 22:6, que es uno de los textos más famosos ahí con relación a la evangelización de niños, ¿cierto? Que es, enseña al niño en el camino que debe andar y cuando sea grande no se desviará de él. Está hablando básicamente que una constatación. Si yo desde niño lo enseño, lo entreno de esa manera, él lo aprenderá y asimilará eso de una forma profunda y quedará enraizado en su vida. Hermanos, nosotros tenemos que entender que existe una batalla por el corazón de la niñez en el mundo. Y si nosotros no llenamos el corazón de los niños con el evangelio, Satanás llenará con otras cosas. Y él ya lo está haciendo. Y lo hace de lunes a viernes, y lo hace en los colegios, en la televisión, lo hace en nuestras casas, usando nuestras propias palabras para llenar el corazón de los niños con cosas que no son de Dios. Debemos entender la importancia de llevar el evangelio a los niños. No solamente porque es estratégico, no solamente porque cuando sean grandes ellos serán cristianos, es porque ellos son personas. Y si cuando recibes el evangelio, recibes las bendiciones relativas al evangelio, es decir, recibes la paz que Dios te da en medio de las pruebas, recibe una nueva comprensión de sí mismo, recibe alegría, recibe esperanza. Cuando un niño recibe a Jesús, y niños pueden ser convertidos y transformados por Jesús, cuando ellos reciben a Jesús, ellos también reciben de esa misma paz, de esa misma esperanza en sus vidas, adaptado en su propio contexto, obviamente, pero debemos entender eso. Cuando nosotros insistimos en un modelo adulto céntrico de iglesia y de predicación, nosotros alejamos a los niños de Jesús. Y eso es un mea culpa que hacemos como iglesia y es un intento de poder cambiar esa perspectiva. La iglesia, ella es una comunidad para la familia y no solamente para los adultos en la familia. Pero la primera responsabilidad nace desde el hogar, desde los padres y en segundo lugar también desde la iglesia. No se debe delegar esa responsabilidad. Es una responsabilidad compartida hasta un cierto nivel. Debemos nosotros despertar para el hecho de que los niños necesitan de Jesús, de la misma manera como nosotros necesitamos de Jesús. Necesitan experimentar ya hoy de paz que Jesús da, de la esperanza que Jesús da, de la alegría que Jesús da. Es decir, si privamos a los niños de la verdad del evangelio simplemente porque ellos no entienden, nosotros estamos dejando a que los niños sufran las consecuencias del pecado en sus vidas por no tener a Cristo. Ellos también necesitan de paz, de amor, de aceptación. Y necesitan ellos de esa experiencia directa con Dios. Y nosotros tenemos el deber de hacer llegar a ellos esa paz, ese amor y esa aceptación que da el Evangelio. Ellos necesitan también, a través del contacto con el Evangelio, ser confrontados con su propia naturaleza, ser exhortados no solamente por los padres en su disciplina, pero también por Dios. Y fíjate que nosotros desarrollamos conductas más sanas socialmente, no solamente porque determinamos en nuestra cabeza que así será, sino que porque Dios trabaja en nuestros corazones. Si tú puedes entender que eres un mejor marido, una mejor esposa, un mejor hijo, porque Cristo cambió su corazón, cuando Cristo cambia el corazón de su hijo, Él será también un mejor hijo. Es una manera muy estratégica de enseñar a que eh, crezcan en madurez emocional y social, en familia, ¿cierto? Y es interesante que nosotros como presbiterianos somos aquellos que creen más firmemente en la doctrina del pacto y en la familia del pacto. Es decir, que cuando uno, el padre, la madre, abraza el evangelio bendice no solamente a uno como individuo, pero también a toda su familia. Pero ¿cómo bendice a su familia? A través de mi postura, a través de mi postura, de ser el instrumento de canalización de la gracia de Dios, llevando el evangelio a todos ellos. No solamente el reto
la amonestación, la exhortación, pero también la alegría, la paz y la esperanza. Fíjate que antiguamente en las cenas, en los almuerzos de los hebreos, comían primeramente los mayores. Iban y lo que quedaba para los hijos. Comía primero el hijo mayor y después los otros hijos iban comiendo lo que sobraba. Muchas veces en nuestras casas hoy día es al revés. Los niños comen primero y los padres comen lo que sobra a veces, ¿no? Excepto cuando se trata del evangelio. A veces la impresión que da es que cuando se trata de espiritualidad, los adultos comen primero y los niños comen lo que sobra, si es que sobra. Debemos cambiar eso, hermanos. Debemos recordar la importancia de llevar el evangelio también a los niños. Eso es lo que está haciendo Jesús acá. Pero Jesús también enseña a tener una postura humilde y alegre ante el reino. Jesús utiliza a los niños para enseñar un aspecto más profundo de la teología bíblica para los discípulos. Jesús habla aquí hacia los discípulos de que ellos, no es que de ellos es el reino de los cielos, en el sentido de que todos los niños serán salvos, no es verdad, ¿cierto? De hecho, aprendimos hoy día en la clase de escuela bíblica sobre cómo cómo se da ese llamamiento eficaz. Todos los niños elegidos serán salvos, pero los no elegidos, así como los adultos no elegidos, no serán, eso sabemos. El punto aquí es, lo que Jesús está hablando no es afirmar que los niños son salvos automáticamente, no es afirmar que nosotros debemos ser como niños, es decir, imitar o ser infantiles para recibir el reino de Dios. Lo que Jesús está hablando acá es tomando de una forma general la sencillez y la humildad de los niños ante la recepción de un regalo, o sea, la alegría que un niño tiene al recibir un regalo. Eh, Cómo él toma eso, la alegría y la satisfacción con la que recibe eso, debemos de igual manera imitar esa misma postura cuando recibimos el reino de Dios, ¿cierto? Yo me acuerdo nosotros ahora cuando fuimos a Brasil, entregamos unos regalos para una sobrina y qué hermoso ver la alegría en la carita de ella jugando con el juguete y con la muñeca y con la casita y el niño no va a decir, mira, lo voy a guardar para usar después. Así como que lo toma con tanta alegría y con tanta sencillez que para todos nosotros es hermosa esa postura. De Jesús está hablando así. Ustedes deben entender que el reino de Dios es algo tan maravilloso y deben imitar a los niños en ese aspecto de no tener una segunda agenda, no tener una idea preconcebida de que ustedes están ahí porque ustedes son bacanes, inteligentes y sabios. Eso es lo que Jesús está hablando. Entonces Jesús está tomando la sencillez de los niños como ejemplo y está utilizando los niños para enseñar algo a los discípulos, lo que para los discípulos rompe sus esquemas en el sentido de que ellos son los que enseñan a los niños y no al revés. Pero no eran los niños que enseñaban, era algo que Jesús utilizaba desde los niños para enseñar, pero de igual manera era rompedor de esquemas. Jesús habla ahí de entrar en el reino. ¿Qué significa entrar en el reino? Literalmente, salvación, ¿cierto? Él dice, a nadie que no, como dice el versículo 14, déjame abrir aquí en otra Biblia, un segundo. Dice, les aseguro que, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. ¿De qué Jesús está hablando acá? Literalmente Jesús está hablando de salvación. Entrar en el reino implica en recibir la salvación, ¿cierto? Y nadie recibirá la salvación si no la ve como un niño ve ese gran regalo inmerecido que uno abraza con alegría y sin una idea preconcebida de mérito, de entendiendo que eso es como una conquista. Y eso es interesante. Recibir el reino como una dádiva y no como un derecho conquistado. Recibir sin segundas agendas, sin asumir que es una conquista personal.
sin reconocerse los méritos. El punto es que muchas veces nosotros pensamos que eh, por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad, por nuestra disposición, llegamos a creer, y por creer así, nosotros somos entonces, eh, no decimos, no usamos esa palabra merecedores, pero actuamos como si fuera así. Y terminamos por despreciar un poco el valor del evangelio. Aquí Jesús quiere que nosotros tengamos esa misma postura de genuina entrega a la grandiosidad del regalo que es el evangelio. Y Jesús muestra eso en muchas otras ocasiones. Él dijo que Él vino para los pecadores, Él vino para los que están enfermos, Él vino para los que no pueden entrar en el reino. Y estos son los que entran. Pero nosotros nos olvidamos, en la medida en que Dios nos sana, en la medida que Dios nos restaura, que mejoramos y que somos transformados, parece que nos alejamos del estatus que teníamos antes, de desesperados pecadores que merecían el infierno. Nos olvidamos nuestra propia miseria. Y Jesús muestra, tengan en mente eso. Así que la autonomía de la vida adulta muchas veces puede llevar a desvalorar la gracia y transformarla en una gracia barata, y hacer con que podamos manejar nosotros el valor de esa misma gracia. Con el tiempo vamos perdiendo el encanto por las cosas sencillas, y nos vamos encantando menos con el evangelio. Nos ponemos cínicos, nos ponemos más escépticos, nos sentimos más independientes. Nos alejamos de ese lugar en la cruz, a los pies de la cruz, donde vemos nuestra total miseria, y pensamos que nuestra miseria va disminuyendo poco a poco y nos sentimos dignos, pero no un digno que Cristo conquistó para nosotros. Empezamos a pensar que somos dignos por nosotros mismos. Nosotros debemos tener siempre en mente que nuestra miseria y fragilidad está delante de nosotros para lanzarnos en el brazo del Padre con sinceridad y gratitud. Porque Jesús dice que de verdad nadie va a entrar al reino si no entra con esa postura de como un niño, de recibir algo totalmente sin mérito. Porque la salvación es únicamente por gracia. Y solamente aquellos que se dan cuenta de lo perdido que están pueden disfrutar del amor y del perdón de Jesús. En el momento en que nosotros nos sentimos más poderosos, fuertes, dignos, santos, es el momento donde más distantes del Señor estamos. En el momento donde podemos presumir de la oración, presumir del tiempo con Dios, es el momento donde más frío estamos. Jesús nos llama a repensar nuestra postura con relación al evangelio. Debemos ser como niños que están recibiendo un regalo inmenso, y día a día reencantarnos con la maravilla del amor de Dios. Nosotros tenemos nuestros puntos ciegos, todos tenemos. Y las preguntas que les hago es: ¿estamos inconscientes de cómo la cultura se sobrepone sobre la forma bíblica de moldear nuestras relaciones? La forma como tratas a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, ¿es una manera que aprendiste desde las Escrituras? ¿O eso es simplemente lo que hace el pensamiento común? ¿No será eso un punto ciego que tengamos? Debemos nosotros revisar la forma como nos tratamos mutuamente. Pero también, ¿será que estamos alejando a los niños de Jesús? Y no solamente a los niños, podemos incluir a otros grupos también, por pensar que somos cognitivamente superiores, o pensar que eso no es importante en ese momento, que no necesitan ahora. ¿Será que nuestra relación como iglesia, como hermanos, no está impidiendo que ellos conozcan y sean transformados?
¿Será que nos estamos nosotros haciendo como los discípulos, impidiendo que sean bendecidos? Y no había nada de místico en eso, era simplemente orar por ellos para bendecir a estos niños, nada más. Pero aún yendo al más profundo, ¿será que nos hemos olvidado de ser como niños encantados con Jesús? Y hemos pasado a ser como el hermano mayor del hijo, ahí del hijo pródigo, de la parábola del hijo pródigo, que no logra disfrutar de las bendiciones de su padre, porque está tan concentrado en él mismo, en crear su propia dignidad, y que ha perdido una fe sencilla. No sencilla en el sentido de no tener recursos, sencilla en el sentido de no concentrarse en lo que es más valioso. Quizás hemos caído en el conflicto Marte-María y hemos estado trabajando mucho para Dios, pero muy poco encantados por Él. Y María a los pies de Jesús, encantado por las palabras de Jesús, ella tenía la mejor parte. Estamos nosotros también perdiendo lo mejor de Dios por estar tan ajetreados con las cosas de Dios. Jesús quería retar a los discípulos a todo eso. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, pidiendo que Dios nos ayude a repensar nuestra conducta y sobre todo a ser instrumentos de salvación, de gracia para los niños. Señor amado, tu palabra nos exhorta de una forma tan profunda y no tenemos, Señor, palabras como para responder a tan gran amor que recibimos de ti. Te pedimos en ese instante que nos ayudes a repensar la forma como nosotros um, tratamos a la niñez de una manera general, pero también como pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser eh, ejemplo en el cuidado y en el amor por los menores. Ayúdanos, Señor, a que no solamente tengamos una responsabilidad social con relación a eso, pero también espiritual con relación a eso. A que nuestro involucrar en eso sea coherente con la importancia que ellos tienen a tus ojos. Ayúdanos, Señor, a entender como iglesia que tú amas a los niños y nosotros debemos amarlos también. Danos, Señor, sabiduría, gracia. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén. Bien, vamos a nuestro momento de misión. Seamos